Bienvenidos a su serie Caminos a Carabobo con el doctor Diógenes Molina. Bienvenido, doctor, a su programa. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que fue el Caracazo de 1989 y le preguntamos, ¿dónde se encontraba usted? Bueno, permíteme contarte que yo en diciembre de 1988 llegué de los Estados Unidos, donde había ido a concursar por una beca de trabajo en la Universidad de Illinois State, la cual no aprobé porque mi examen de inglés no fue bueno. En febrero llegó mi señora y estábamos en Santa Lucía. Hacía varios días que yo estaba reparando mi carro de los frenos y no había liga de freno desde hacía varios días. Tampoco en esos días había gasolina, había problemas de gasolina en Santa Lucía, que es donde yo me encontraba. En pleno proceso de la insurrección popular, en el caso de Santa Lucía, yo tenía el carro en 4 bloques, atravesado, nada menos que por donde iba pasando la manifestación, que había quemado los 7 u 8 negocios que había de abastos en el pueblito. Y yo, que había protestado tantas veces y había sido testigo de tantas quemas de carro, el 27 de febrero me tocó luchar para que no me quemaran el mío, que estaba en 4 bloques en medio de la vía. Yo en esos días vivía en Santa Lucía del Tuy. ¿Existió realmente un Caracazo? Esa es una pregunta de naturaleza historiográfica y quizás política. Seguir el ejemplo que Caracas dio. Hay una constante en el tiempo de mediana duración sobre la preeminencia de Caracas sobre el resto de los hechos históricos del país. Yo no creo que hubiese un Caracazo, yo creo que hubo una insurrección popular en Venezuela en diferentes locaciones, unas con mayor intensidad, otras con menor intensidad. En Santa Lucía, por ejemplo, que es un pequeño pueblo en las afueras de Caracas, la insurrección fue de una naturaleza violenta extraordinaria. Realmente el pobre pueblo no quedó nada que sobreviviera en la economía del pueblo a ese día. Y no olvidemos que eso se inició como proceso en las ciudades dormitorios. Santa Lucía es una, pero fue en Guarenas. Y si tuviésemos que llamar a partir del origen de la insurrección, tendríamos que llamarlo el Guarenazo. Caracas no fue quizás el epicentro más importante, más como es el epicentro político y de los medios de comunicación, la histórica preeminencia de los caraqueños sobre el resto del país nos ha condenado a llamar Caracazo algo que fue una insurrección popular. ¿Cómo debemos historiar entonces los hechos acaecidos el 27 de febrero de 1989? Bueno, yo soy un alumno brodeliano. Yo no creo que haya hechos fragmentados. Mark Bloch decía que los hechos históricos no son golpes de teatro donde se produce escena 1, escena 2, escena 3. Yo creo que hay un acumulado, un proceso acumulado, un acumulativo histórico de indignación en Venezuela. Una cosa era ver con los métodos tradicionales y las visiones tradicionales al Caracazo o a la insurrección venezolana del 27 de febrero, antes de la insurrección de Santiago de Chile de hace 2 años o la insurrección de los indignados de España hace algunos años. Vean ustedes, en España no había una crisis económica, una situación de eminente ruptura de la cultura material, de la capacidad material de la sociedad. En Santiago de Chile tampoco. ¿Quiénes estaban manifestando en Santiago de Chile? La gente más pobre de los barrios de Santiago de Chile, la zona de los barrios miseria, como lo llaman por allá, de Santiago de Chile. No. Los que vimos televisión o los que tuvimos de alguna manera personas que estaban allí, amigas, en Santiago de Chile, saben que quienes estaban manifestando eran los indignados de un sector muy claro de la sociedad, de un rango de edad muy claro en la sociedad, de un rango profesional muy claro en la sociedad.
Y que a partir de esa visión en historia comparativa, tendríamos que ver entonces a Caracas no como una insurrección de los barrios, aquello que se decía siempre, bajaron los barrios. Yo creo que un fenómeno de naturaleza político, emocional y catártico que terminó en una horrorosa masacre. Otra de las grandes masacres que adeuda un sector de la sociedad caraqueño al resto de los venezolanos. Muchas gracias, doctor Diógenes Molina, por su intervención y síganos por nuestro canal Ciencias Humanas en Venezuela. No quisiera irme sin mencionar este recuerdo. No solamente fue el 27 de febrero, el 27, el 28 y los días subsiguientes, días de hambre, de impaciencia y de muerte. Cuando se convocaba a clases de nuevo después de los sucesos, yo trabajaba en el sector Dos Lagunas de Santa Teresa del Tuy, un liceo que se llama Guillermo Cova. Y en el salón de clase donde yo estaba sentada la hija de una señora que había sido asesinada entrando a una bodega de un señor portugués que vivía allí también. Y en el mismo salón de clases estaba el hijo del señor portugués que había matado a la mamá de la niña, que también estaba en el salón de clases. Los dos eran compañeritos de aula y a los dos tuvimos que recibirlos en clase en esos días aciagos. Venezuela no puede ser territorio para la violencia de esa naturaleza nunca jamás.